Entonces vamos a tratar rápidamente de ubicarnos en el tema. Yo comprendo que aquí hay estudiantes, profesora, ¿alguno? ¿Algún estudiante? Profesor, aparte de usted. Tres profesores. Bueno, ya es una pluralidad de profesores. Personal administrativo, sé que hay también de la universidad, y todos ustedes en general, amigas y amigos, algunos que ya he conocido en otras visitas a Jaén y Andalucía, y otros que tengo el gusto de conocer en esta ocasión. Entonces, para un grupo heterogéneo, me voy a permitir reducir al mínimo los conceptos de tipo técnico y clínico para una visión más de comprensión más fácil para todos. La conciencia. Este es un término que en el idioma castellano tiene la particularidad de que es muy polisémico, es decir, que significa varias cosas según el contexto en que se emplee. Por ejemplo, en filosofía, la conciencia, el término conciencia, está vinculado al sentido moral. Y se habla que una persona es consciente de determinados valores o principios. O si se quiere decir que alguien no tiene humanismo, no tiene preocupación por los principios éticos, entonces se dice que es un inconsciente. O peor, alguna vez alguien por ahí ha dicho de esa persona no tiene conciencia. Eso es como si dijera que no tiene huesos, ni carne, ni nervios, no tiene conciencia. Claro, está haciendo uso del sentido filosófico, moral, sentido axiológico, el sentido de valores, el sentido moral del término. También en la ciencia jurídica se emplea el sentido de la conciencia vinculado a la noción de libertad y responsabilidad. Es decir, la conciencia como elemento humano que distingue de nuestros antecesores en la escala biológica. ¿Por qué? Porque los animales son, pero no saben qué son. El hombre es y sabe qué es. Por lo tanto, tiene responsabilidad. Y a partir de ahí se deriva toda una doctrina jurídica de que nuestros actos generan consecuencias por la conciencia, que implica responsabilidad. Pero en psicología, la conciencia se puede definir de varias maneras según la escuela que lo define. Por ejemplo, para el conductismo, la conciencia es el yo. Yo soy, estoy aquí, esta es mi edad, aunque a veces no me gusta recordarla, esta es mi edad, estoy aquí, estoy en el aquí, en el ahora. Esa es la conciencia. Cualquier desviación en la visión conductista, cualquier desviación de esa definición del yo, de que yo soy, yo estoy aquí, cualquier desviación de que modifique la percepción, ya eso es una patología. Y la metaterapéutica, el conductismo, es que tu yo consciente esté absolutamente siempre integrado a la realidad. Pero resulta, como ya lo mencionaba, que Freud se dio cuenta que la conciencia es una parte del aparato psíquico humano y no es el todo. Y que muchísimas veces estamos movidos por fuerzas inconscientes, fuerzas emocionales, lúdicas, fuerzas instintivas incluso. Y esas fuerzas inconscientes hacen que la conciencia sea algo más, en sentido general, que el yo. Y en sentido transpersonal, la conciencia es el espectro de la personalidad. Un espectro que varía y que tiene una ductibilidad, es decir, es flexible. Es flexible. Y puede alterarse, puede modificarse y puede expandirse. Y de hecho, en nuestros mecanismos naturales de la vida, la propia naturaleza nos altera la conciencia todos los días. En los estados oníricos, es decir, en los sueños. Porque los sueños son estados modificados de la conciencia. Y no hay nada más saludable que dormir.
y sobre todo no hay nada más saludable que dormir y soñar. Ya vamos a hablar algo sobre eso. Pero en el esquema general, en la visión transpersonal, la conciencia se puede y se modifica, y se altera, se expande o se reduce según las experiencias diferentes de cada persona. Y se puede expandir o reducir, bien sea porque lo autoinducimos o porque es heteroinducida, es decir, es inducida o por un terapeuta, cosa muy saludable, terapeuta profesional, o puede ser heteroinducida por accidentes, lesiones o ingestión de sustancias alucinantes, psicotrópicas o estupefacientes. No, que este es un tema que tiene un radio muy amplio y que cada uno de estos aspectos podría ser materia de estudio específico. Comencemos por la conciencia en estado de vinculación con el sueño. Cuando todos los días dormimos, o deberíamos dormir, y cuando en las etapas en que estamos durmiendo soñamos, y deberíamos soñar, se producen múltiples manifestaciones que hoy en día, además del aspecto psicológico de sus contenidos, también están claramente correlacionadas con avances de las neurociencias, de la neurofisiología, de la psicofisiología. Hoy en día sabemos mucho más desde el punto de vista del estudio del cerebro y de los procesos psíquicos internos de la persona con respecto al sueño de lo que Freud hace 100 años sabía. ¿Qué cosas sabemos que ahora nos pueda interesar mencionar para esta exposición? Sabemos, por ejemplo, que cada momento del sueño, del dormir, tiene una relación y una expresión en la actividad eléctrica cerebral. Y por lo tanto podemos saber mucho de los sueños si hacemos registros electroencefalográficos. Y por eso la cinta electroencefalográfica, el encefalograma de una persona durmiendo, nos revela mucha información que hasta antes de esta técnica no se conocía. Recordemos que la electroencefalografía aplicada en seres humanos comenzó en 1920. La descubrió la estableció un neurofisiólogo alemán llamado Hans Berger. Eso suena como hamburguesa casi. Hans Berger. Hans Berger fue el que estableció las primeras posibilidades colocando electrodos en ciertos puntos del cerebro de un paciente, demostró las corrientes eléctricas que de allí se desprenden. Entonces, para ir muy rápidamente sobre esto, quiero decirles que cuando una persona está en estado de vigilia, es decir, que está despierta, como yo espero que todos ustedes estén todavía, si es llevada a una experiencia, a un registro electroencefalográfico y colocados los electrodos en ciertos lóbulos, la onda predominante que va a aparecer allí es una onda que llamamos beta. Es una onda de rápida frecuencia porque llega a producir 14 hasta 30 ciclos por segundo en el electroencefalograma. Ese es el estado de alerta, de vigilia, que es el estado necesario para poder realizar nuestras actividades, para poder aprender, para poder hablar, para poder comprender ideas, para poder interactuar con los demás. Pero ¿qué pasa si una persona, estando en vigilia, estando alerta, con todo su sistema reticular activado, sin embargo, se le pide que cierre los ojos? No que se duerma, simplemente cierra los ojos. El solo hecho de cerrar los ojos, que es una restricción de los impulsos visuales, de los impulsos externos que captamos por una parte occipital del cerebro, pero que se expresan en la vista. Solo cerrar los ojos, inmediatamente, esa maravilla que es nuestro cerebro, baja inmediatamente la frecuencia cerebral. Y empieza a bajar de 30, 25, 20, 18, 16 ciclos por segundo. Y si los mantiene cerrados los ojos,
la persona y entra en un cierto estado de mayor calma o cierta relajación, es entonces cuando baja de 14 ciclos por segundo y es cuando pasan a dominar otras ondas que entonces se llaman beta, perdón, se llaman alfa, de beta a alfa. Este es el famoso estado alfa que es típico de los estados de relajación y de los estados de meditación, estados en los cuales la conciencia disminuye su actuación. ¿Por qué se llaman alfa o se llaman beta? Simplemente por el orden que fueron estudiados. Aquí no hay ningún misterio. No es que alfa sea un término mágico, no. Simplemente porque fue el primer ritmo estudiado, el ritmo alfa. Y así se llamó, con la persona con los ojos cerrados. Luego el ritmo beta. Y si la persona va a la cama y en un laboratorio, que es donde esto se experimenta, se le colocan los electrodos, en ese proceso que solemos llamar de conciliación del sueño, en que estamos empezando a variar en nuestra conciencia, de repente nos sentimos más en vigilia, un poco menos, empezamos a transitar etapas de confusión, entonces pasa a dominar en nuestro cerebro un ritmo que llamamos zeta, o en español teta. Es un ritmo TH, teta. Es un ritmo mucho más lento. Y si finalmente nos dormimos, y nos dormimos profundamente, el ritmo delta, el ritmo del sueño, es el que domina. ¿Esto para qué sirve? Para comprender los estados de conciencia. Primero, para entender que la conciencia obnubilada, la conciencia disminuida, es un estado modificado de conciencia por vía natural. En segundo lugar, significa que podemos, por medio de la electroencefalografía y unos signos físicos, podemos determinar cuando una persona está durmiendo y no soñando, y cuando una persona está durmiendo y está soñando. Lo que pasa es que en castellano la palabra sueño es ambivalente y la utilizamos para soñar en el sentido de que estamos durmiendo. Y no, el sueño es una etapa del proceso del dormir. Y cuando colocamos los electrodos y observamos a ese paciente en laboratorio que se ha prestado a esta investigación y observamos sus movimientos oculares, los movimientos de los ojos, nos damos cuenta que los ojos se aceleran en ciertas etapas durante la noche. Eso dio origen a lo que se llama la división entre los sueños REM y los sueños no REM. REM en inglés significa movimientos rápidos de los ojos. Cuando estamos durmiendo y estamos soñando, los ojos, como respuesta fisiológica, giran sobre un plano vertical de una manera muy rápida. Demostración de que estamos soñando. Cuando no se da ese movimiento, entonces estamos en la etapa en que dormimos sin soñar. Ha pasado frecuentemente que hay gente que dice: doctor, yo duermo pero no sueño. Cuénteme algún sueño. No puedo contar ningún sueño porque yo no sueño. Cuando esa persona es llevada a un laboratorio para registrarlo electroencefalográficamente, nos damos cuenta que sí sueña. Lo que pasa es que bloquea la información.